¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Luisa Gómez y me encanta saludarlos en otro programa más de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Proyectos viales inconclusos en Guatemala. ¿Por qué es tan difícil hacer obra pública en nuestro país? Salimos a buscar respuestas con las autoridades y descubrimos datos muy interesantes en el reportaje de la semana. Además, un experto revela cómo se manejan los contratos de proyectos viales en la actualidad, los riesgos en los que incurren las partes involucradas y lo que le conviene más a Guatemala. Lo veremos en nuestra entrevista. Y te escucharemos en un nuevo micrófono abierto para que te desahogues con el tema del tráfico en el país. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Bien, ¿cuántas veces has tenido que disculparte en el trabajo o en la universidad por haber llegado tarde por el tráfico? A todos nos ha pasado en más de alguna ocasión, ¿verdad? Y es que durante la emisión de hoy hablaremos de lo complicado que se ha vuelto construir nuevas obras en el país. Así que comencemos escuchando tu opinión al respecto en nuestro micrófono abierto. Guatemala, tengo una pregunta. ¿Te ves afectado o afectada por el tránsito de la ciudad? Un poco. Sí, claro que sí. Sí. Y es que las zonas 1, 2, 6 y 18 están conectadas vialmente y los ciudadanos que residen en estos sectores o quienes deben atravesarlos diariamente sufren muchos inconvenientes para movilizarse a sus trabajos o casas ante la falta de construcción de puentes, pasos a desnivel y la poca atención a las carreteras por parte de las autoridades, lo cual por supuesto preocupa a los guatemaltecos. Pero trasladémonos hacia la zona 6 de la ciudad porque queremos escucharte. ¿Alguna recomendación antes de empezar? Y hay que tener cuidado cuando venga el bus porque si no se viene todo el montón de gente. Bien, ahora sí. Ante la necesidad de la construcción de obras públicas que mejoren las conexiones del país, ¿qué soluciones deberían implementar las autoridades inmediatamente en esta zona? Mi nombre es Jennifer Elías y vivo en la zona 2. Alicia Vélez y en proyectos 4-3. Me llamo María Isabel, soy de zona 6. Yo soy Susana, vivo aquí en la colonia Santa Juan, zona 6. Jorge Luis Acajabón, vivo en la finca San Rafael, parte de la zona 6. El exceso de tráfico ahora no veo que sea a una hora determinada, sino es en todo momento. Sí deberían de buscar como vías alternas donde podrían implementar como puentes de desnivel, donde podamos tener como acceso, ¿verdad?, más a la ciudad. Que para acá el Transmetro no es suficiente. Aquí necesitamos más buses, más transporte, porque no es suficiente, tenemos que pagar taxi, a veces más caro. Mucha gente en la mañana nos queremos trasladar de un lado para otro y tenemos que pagar más. Necesitamos buses. Que se está haciendo demasiado tráfico y pues la verdad sí complica un poco las mañanas. Transporte público, puentes, otros lados para así ir más rápido porque es mucho el tráfico que a veces se hace en las mañanas y en las tardes. Más Transmetro porque eso es lo que nos interesa a nosotros como usuario pues de todos los días. Necesitamos eso. Porque a veces no hay en los puntos donde viven muchas familias, ¿verdad? En Bocambilias traté la manera de ver cómo hacen, a manera de que hay una área ahí donde hay unos juegos, un campo de fútbol del lado izquierdo después del puente de Bocambilias, tirarlo hacia la izquierda y irse por toda esa área de ahí a ir a Samar por otro lado. ¿Y cómo te afecta a ti el tráfico intenso de la ciudad? La verdad es que sí genera muchos problemas, no solo pues el atraso que uno llega siempre pues medido el tiempo al trabajo, sino genera inclusive hasta enfermedades como el estrés, ¿verdad?, la ansiedad,
corre uno también peligro en el tráfico porque a veces hasta se presentan muchos asaltos o gente se impacienta y se genera violencia ahí mismo, ¿verdad? Hasta para irse en las casas llegan tarde uno, se provocan accidentes también. Me cuesta hasta llegar temprano a mi trabajo porque demasiado tráfico está haciendo. Es de todos los días, que hay tráfico de buena mañana, ya no pueden salir los señores que van a trabajar y les perjudica mucho hora de entrada de trabajo. Es como la carretera aquí de Salvador, es algo crítico, ya no se puede más. Mucha gente pues hay hasta llamado de atención en los trabajos. Principalmente las motos paran mucho el tráfico por algún accidente, se meten demasiado donde no debe de ser y ellos casi quieren llevar la vía siempre a una velocidad muy alta. Y yo miro que tienen mucho ruido y eso molesta también a las gentes que vamos caminando. Bueno, eso estuvo muy interesante. Y bien, ¿cómo te sentiste frente a nuestro micrófono abierto? Todo normal. Un poco nerviosa, no sé si salió bien o no. Salió perfecto. Continuamos con más de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y más adelante, hacemos una línea de tiempo del desarrollo del Puente Belice 2, un proyecto que se ha enfrentado a varios obstáculos que han afectado la continuidad de su construcción. Así como esta, hay más obras públicas que se encuentran varadas en Guatemala. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar en Guatemala no se detiene. El viaje esta noche sobre el futuro del Puente Belice 2 acaba de comenzar. Y es que en emisiones anteriores te hemos contado más sobre este proyecto cuya obra ya empezó. Sin embargo, durante las últimas semanas ha habido giros inesperados que tienen que ver con la parte legal. Este es un recuento de todo lo que ha sucedido desde que fue anunciada hasta las dudas y cuestiones de acciones durante la administración anterior. En esta primera parte de nuestro reportaje de la semana. Guatemala no se detiene. Desde agosto del 2021 ya se hablaba del proyecto Puente Belice 2, puesto que en esa fecha la Municipalidad de Guatemala anunció su construcción. El 15 de marzo de 2022, el Congreso de la República aprobó el decreto 21-2022, con el cual se le otorgó una ampliación presupuestaria por 3.191 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que incluye obras como la construcción del Puente Belice 2 y varios pasos a desnivel. Tan solo 3 meses después, el 29 de junio de 2022, las autoridades municipales y el Ministerio de Comunicaciones presentaron el diseño del proyecto del Puente Belice 2. Asimismo, los documentos para su licitación. La Municipalidad de Guatemala generó un diseño referencial a partir de estudios realizados por ingenieros expertos en la materia, ya que ese no es un expertise que nosotros tengamos como Municipalidad de Guatemala, pero se trabajó en ese diseño referencial, que es el que sirvió de base para una licitación que contrata el diseño y la construcción. El proyecto Puente Belice 2 fue contratado bajo la modalidad de diseño y construcción por la Dirección General de Caminos, el cual fue adjudicado en 2022 a la empresa Grupo Muratori. El 8 de septiembre del mismo año, la unidad de compras de la Dirección General de Caminos recibió una única oferta para el diseño y construcción del puente. Esto por la empresa Grupo Muratori con un costo de 1.785 millones de quetzales.
El contrato fue firmado el 11 de noviembre del 2022 entre Luis Gabriel Jo, quien en ese entonces se desempeñó como director de caminos, y el representante legal de la empresa Muratori. De acuerdo con la cronología presentada por la Dirección General de Caminos, el proyecto tiene 48 meses para ser ejecutado, con el inicio de la construcción que se autorizó desde el 1 de junio de 2023. Sin embargo, la construcción comenzó 5 meses después. El lunes 13 de noviembre de 2023 comenzaron los trabajos de la construcción del puente Belice 2, aquí en la 20 Avenida y Primera Calle de la zona 6. El proyecto se ha comenzado en el sector que se ubica en la 20 Avenida, que ha sido la parte más oportuna para iniciar los trabajos. Obviamente con lo que hemos empezado es con la parte de los puentes de aproximación al puente Belice 2, que es la estructura más grande. El 13 de febrero del 2024, Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, declaró que el contrato de construcción del puente Belice 2 estaba en proceso de revisión. 10 días después, el 23 de febrero, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizó la inspección en la construcción de este proyecto. El 13 de marzo se ordenó a Grupo Muratori la suspensión temporal de los trabajos de construcción del puente Belice 2. La obra estaba en ejecución y en ese ínterin yo mandé una nota pidiendo la suspensión temporal del proyecto, mientras nosotros analizábamos qué es lo que se había dado en el mismo. El subcontralor general de cuentas, Giovanni Castellanos, confirmó el 19 de abril que se interpuso una denuncia en el Ministerio Público por 2 casos de irregularidades en el manejo de los fondos asignados del Ministerio de Comunicaciones. Otra denuncia se sumó el 8 de mayo del 2024, cuando el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOZ, presentó nuevas denuncias contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones. Esto por supuesta corrupción en el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario. El pasado 15 de mayo, De la Vega declaró al equipo de Guatemala No se detiene sobre la instalación de una nueva mesa técnica para decidir el futuro de la construcción del puente Belice 2. A pesar de todo, Grupo Muratori no detuvo los trabajos de construcción. Podríamos hablar de un 10%, ¿verdad?, de avance. En realidad, como le explicaba hace un rato, en ningún momento hemos parado la operación porque esperábamos un acta, que es lo que sería, que indica el contrato, pero como nunca llegó, entonces seguimos trabajando. Y bien, ya que llegamos al punto actual en que se encuentra este proyecto del puente Belice 2, ahora sí podemos hacer un análisis de los posibles escenarios a los que se enfrenta esta obra vial. Pero hagámoslo con ejemplos claros y sencillos de comprender en esta segunda parte del reportaje de hoy con Jimena Santiago. En las pláticas que hemos tenido con la empresa, debido a tanto proceso que se ha dado sin respaldo de documentación, sin respaldo por parte del ministerio, nos estamos encaminando a una rescisión de contrato de común acuerdo, o bien creo que por ahí va a ser la decisión final. Estamos en la disposición de seguir adelante siempre y cuando nos acompañe el ministerio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, ¿verdad? De nuestro lado, esperamos que el proyecto pueda hacerse una realidad.
no vemos el escenario en el que el proyecto se detenga, ¿verdad? O se modifique, digamos, cobre otro giro, sino que el proyecto continúe y se siga trabajando de la forma en que estaba prevista, haciendo toda la socialización con los vecinos y pues teniendo ya en pocos años esta importante estructura de conectividad. Lo más importante es que el proyecto continúe, porque si no, lo que va a ocurrir es que la empresa va a demandar al Estado y muy probablemente van a ganar. Estos son los dos posibles escenarios respecto al futuro del Puente Belice II, proyecto que plantea conectar el área norte de la ciudad y la ruta al Atlántico. El primero es rescindir de mutuo acuerdo, es decir, que el Ministerio de Comunicaciones y Grupo Muratori decidan no seguir con el contrato. Platicando con la empresa en esta semana, ya como que viendo los análisis finales, consideramos que por sanidad de ellos y de nosotros, lo mejor es una rescisión de mutuo acuerdo. En este panorama existe la opción para que el ministerio decida licitarlo nuevamente. Guatemala tiene un récord a nivel internacional de perder muchos de estos contratos porque se vuelven lesivos para el propio inversionista, para el Estado, el no continuar con estos proyectos, y al final salimos perdiendo todos porque no vamos a tener puente y vamos a tener que indemnizar a la empresa, probablemente con daños y perjuicios va a llegar casi a alrededor de los $500 millones esa demanda. Y lo que vemos es que Guatemala no puede darse el lujo de perder otro puente y encima de todo tener que indemnizar a otra empresa, como ya ha pasado en otras ocasiones. El segundo es continuar con el contrato y así con la construcción del puente, cuya finalización estaba prevista inicialmente para marzo de 2027, fecha que aún es incierta. Guatemala no se detiene. Y qué complicado se torna el panorama para Guatemala en cuanto a la construcción de obra pública, lo cual está perjudicando gravemente al tránsito de todo el país. Y es que al inicio del programa ya pudimos escuchar los problemas que enfrentan los vecinos de Zona 6 y otros sectores aledaños a causa de la falta de puentes, pasos a desnivel y carreteras en buen estado. Por lo que decidimos también abrirte un espacio en nuestras redes sociales para leer lo que tienes que decir sobre este tema. Jimena, ¿qué dice la audiencia? Así es, María Luisa. Y sí, en este programa, la voz del guatemalteco ha tenido muchísima importancia. Así que continuaremos indagando sobre lo que piensas allá en casa, sobre el tema de la construcción de obra pública en Guatemala. Por lo que en redes sociales te preguntamos, ¿en qué zonas dentro y fuera del área metropolitana se necesitan carreteras nuevas, puentes, túneles o simplemente agilizar el tránsito? Y comenzamos con el comentario de nuestro fan destacado en Facebook, Rodolfo López, quien comenta que hay que construir un segundo piso sobre todas las calzadas importantes, como la Roosevelt, Calle Martí, San Juan y Boulevard Liberación. Pero también asegura que se deben trabajar en regular la circulación de carros y motos, y además introducir cientos de buses para cubrir las rutas que existían antes de la pandemia. ¿Estás de acuerdo con él allá en casa? Bien, continuamos con Marjorie Ventura, quien expone un punto de vista muy interesante. Para ella se debe empezar por acabar con los proyectos que no tienen sentido, ya que para ella todos los pasos a desnivel que se han construido en los últimos años no sirven de nada y generan más tráfico en lugar de descongestionarlo. Por otro lado, Claudia Elizabeth nos comenta que urge hacer un paso de desnivel en el entronque de Montserrat y Ciudad Quetzal a El Milagro. Además, comenta que la gente que vive en estos sectores solo llega a dormir a sus casas, pues el tiempo que pierden en el tráfico. Si vives por esta área, te invitamos a que nos comentes tu experiencia al respecto. Mientras que Rogelio Morales comenta que en la avenida que atraviesa la calzada Roosevelt hacia la San Juan, cerca de la colonia Carabanchel, se encuentra un semáforo que provoca mucho tráfico debido a que funciona de manera muy lenta. Él considera que es el peor de toda la capital,
Y terminamos con el comentario de Víctor Arriaza, quien además es fan destacado de nuestra página de Facebook, y dice que se necesitan metros subterráneos que desemboquen hasta Zona 1, provenientes de Llano Largo, Misco, la central de Mayoreo, Segma y de Jocotales, Zona 6, así como la construcción de un anillo regional intermunicipal para que el transporte pesado no pase por la ciudad. Y bien, ¿qué piensas allá en casa al respecto? Recuerda seguir comentando nuestras publicaciones en la página oficial de Prensa Libre, porque tú pronto podrías aparecer aquí. Seguimos con más de Guatemala no se detiene. Mi nombre es Cecilia Pivaral de la Mesa de Infraestructura de Guatemala no se detiene. ¿Por qué es importante acelerar la construcción de infraestructura vial crítica en el país? Esta pregunta la tenemos que contextualizar desde la importancia que tiene estar conectados todos en el sentido no solo de la producción, sino que también de esas necesidades básicas que tenemos como país a nivel de salud, de educación, de acceso a mejores circunstancias en donde toda la población pueda tener la oportunidad de conectarse entre ciudades y el área rural. La conectividad crítica es a través de la infraestructura vial, pero también importan los puertos y aeropuertos que a su vez resultan como parte importante de la conectividad de esos productos y la conectividad de personas hacia los mercados en donde se van a dirigir. Entonces, la infraestructura crítica y su inversión se vuelven parte vital del desarrollo para el país. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Estamos de vuelta en Guatemala no se detiene, y si apenas te estás uniendo a esta transmisión, permíteme contarte que estamos hablando sobre lo difícil que es ejecutar proyectos viales en nuestro país y las consecuencias para los guatemaltecos. En esta última parte de nuestro reportaje te resumimos la situación de dos casos más que se han complicado. Hablamos del libramiento de Chimaltenango y el puente Belice II. Veámoslo. Guatemala no se detiene. El proyecto Puente Belice II fue adjudicado bajo un modelo en el cual una misma empresa realiza el diseño de la obra y se encarga de su construcción. Una de las características del modelo de contratación de diseño y construcción es que la empresa absorbe los riesgos que puedan presentarse en la obra durante su ejecución y que no estaban contempladas. Esta modalidad es nueva para Guatemala e implica la comprensión de cómo manejar una obra adjudicada de esta manera. Se requiere una capacitación importante a todos los actores respecto a cómo funciona. Dos, se requiere también una actualización normativa interna. Yo te diría incluso de Contraloría General de Cuentas respecto a cómo se evalúan los proyectos de infraestructura, pero también del MISIBI para que pueda contar con los procesos de administración de contratos mucho más modernos por esta modalidad. Como te dije, no es lo mismo juzgar el proyecto de construcción y el diseño cuando fue una etapa separada cada una, a que de repente forma parte de un todo. El puente Belice II y el libramiento de Chimaltenango comparten un obstáculo en su historial de ejecución: el derecho de vía. El conflicto por derechos de vía ocurre cuando un proyecto de infraestructura necesita atravesar por un área privada. Sin embargo, en Guatemala también se da cuando uno de estos tiene que pasar por un área pública que ha sido ocupada o invadida.
Uno de los retos tiene que ver, por ejemplo, con la adquisición del derecho de vía. Recordarás que eso fue un elemento que incluso hubo temas en el Congreso de la República para poder tener acceso al derecho de vía, que era lo que de alguna manera hizo que los tiempos para la construcción se retrasaran tanto. ¿Sí? Ese es un reto realmente que tiene la normativa y la operación actual de poder avanzar mucho más rápido con los proyectos. Este libramiento estuvo paralizado durante varios años debido a que la ruta pasaba por áreas privadas. Casos como el libramiento de Chimaltenango, Puente Belice 2 y el paso a desnivel en la calzada Roosevelt reflejan los desafíos de hacer obra pública en Guatemala. Para Bolaños existe una ruta que Guatemala puede seguir para atender estos desafíos. El primero es reforzar la educación universitaria en cuanto a temas de infraestructura, en donde se generen las discusiones sobre las modalidades de contratación de obra pública, así como de los modelos alternativos. La segunda consiste en la actualización de la normativa en el país, es decir, generar los instrumentos contractuales y financieros para la construcción de infraestructura, que va desde las leyes en el Congreso hasta temas normativos internos del Ministerio de Comunicaciones. Bien, y esos fueron algunos de los ejemplos de proyectos inconclusos en nuestro país, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias y complicaciones legales? Terminar un contrato siempre tiene repercusiones para las partes. Primero, hay que entender cómo son los escenarios cuando se trata con gobiernos y qué implican los contratos públicos. Para ampliarnos el panorama legal, nos acompaña Alfredo Esquiner Clet, abogado experto en litigios y arbitraje internacional. Bienvenido. Mucho gusto, María Luisa. Es un honor estar aquí con ustedes y tratar de descifrar lo que nos tiene enfrente este tema de infraestructura. ¿Qué pasa cuando hay cambio de gobierno, como nos sucede en este momento? ¿En qué temas se deben centrar los equipos legales para evitar estas situaciones? Pues los contratos multianual siempre se han discutido mucho en el Congreso y siempre hay pros y contras, ¿verdad? Una carretera no se hace en un ejercicio fiscal, se hace en varios ejercicios fiscales. Si no se revisa el monto, ¿puede el gobierno pagar sobre lo que la ley del 2020 le indica que puede pagar? Y si se diera el caso, ¿cuánto podría durar esta impugnación? Años. Los juicios en ninguna parte del mundo son rápidos. Es indudable que esto llevaría años. La sola declaratoria de lesividad, cuando el Estado tiene un periodo de 3 años para decretarla y luego empezar un juicio contencioso administrativo, quienes han sufrido un contencioso administrativo saben que esto es a veces quinquenios o décadas y luego impugnaciones de casación, luego amparos, luego esto es insostenible. Quizá lo difícil de todo esto es un tema ajeno a la ley de contrataciones o la ley esta de mantenimiento vial, que es que la Contraloría de Cuentas es del criterio, vea usted, de que mientras se discute un contrato en los tribunales, el Estado no puede adjudicar esa obra nuevamente. No hay una ley que lo prohíba. Si el Estado pierde el juicio, paga daños y perjuicios, y si el Estado gana el juicio, pues de todas maneras se acabó el contrato. Pero cuando el funcionario público es sancionado por adjudicar nuevamente esa obra, a pesar de la discusión judicial, obviamente no lo va a hacer. Entonces ese quinquenio o esa década de litigio, y el ejemplo está a la vista, y está a la vista para todo guatemalteco que circula. Si usted va por la costa sur, lo que dejó Odebrecht pendiente, todavía lo estamos sufriendo. Esa forma de negociación y renegociación es importante para que no suceda un escenario complicado que sería la rescisión de este contrato. ¿Qué implica para las partes que esto sucediera? Bueno, el Estado no rescinde contratos. El Estado, hay que entenderlo, tiene la opción de declararlo lesivo a los intereses del Estado. Eso está en la ley de contencioso administrativo. Es una ley que
que provoca que una declaratoria del presidente del Consejo de Ministros declare que cualquiera de los contratos que se ha suscrito sea lesivo a los intereses del Estado y por ende le habilita al Estado la vía judicial para irlo a dar por terminado por causa justa. Normalmente es una demanda de nulidad en lo contencioso administrativo y no una rescisión de un plumazo que hace una de las partes como es en lo civil o en lo particular. Aquí hay ciertas formalidades que se deben cumplir al amparo de estas leyes. El contratista suele ser de la opinión de que le conviene continuar. Obviamente trabajó para ganarse ese contrato y si fue una contratación limpia, pues tratará de presentar sus argumentos. El Estado tiene gorda obligación de ser cauteloso en la contratación de obra pública. Bueno, y de aquí para adelante recordar que es importantísimo entonces ese análisis profundo de esos contratos y demás para algo que necesitamos todos los guatemaltecos, que es infraestructura vial, una posibilidad que nos llevará al desarrollo del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema importante, necesario de conocer y de atender porque es una realidad para que Guatemala siga adelante si lo logramos mejorar. Ha sido un gusto para todos. En Guatemala es una urgencia la infraestructura y es una tragedia que estas cosas se estén dando, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces a nuestro invitado por estar con nosotros. En Guatemala no se detiene y continuamos con más. Guatemala no se detiene. Obras como el metro o el puente Belice II podrían ser una respuesta al congestionamiento vial o hay que modernizar todo el sistema. Hay que modernizar todo el sistema para poder incidir en el congestionamiento que hay en la ciudad. Sin embargo, puente Belice II es una obra de infraestructura vital para el metro. Esta obra es una infraestructura multimodal que atiende tanto a vehículos como a una infraestructura ferroviaria que es donde pasará el metro. El metro como tal va a tener una incidencia desde el sur de la ciudad hasta el norte. Es lo que se ha denominado la metro línea blanca. Y esta línea blanca va a tener una primera fase que va a ser desde Senma hasta Plaza Barrios en el centro de la ciudad y su segunda parte de la Plaza Barrios hasta Central Norte. Este proyecto en Puente de Belice II y el Puente El Frutal se vuelven muy importantes para poder conectar esos barrancos que nos dividen en las áreas sur y el área norte. Por lo tanto, importantísimo incidir en las infraestructuras que están hoy por hoy ya visualizadas para el metro. Y ya ves, hay proyectos viales en nuestro país que aún tienen la meta muy lejos. En cambio, nuestra emisión de hoy sí está llegando casi a su punto final. Pero antes de despedirnos, queremos compartirte conclusiones concretas sobre todo lo que vimos esta noche. Así que hagámoslo en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Guatemala necesita mejorar los modelos de contratación de obras públicas. Para ello se deben realizar adaptaciones a la normativa en cuanto a la forma de evaluación de los proyectos por parte de la Contraloría General de Cuentas, así como los procesos administrativos de contratos del Ministerio de Comunicaciones. Uno de los retos en la ejecución de proyectos de infraestructura es el derecho de vía. En Guatemala se da cuando un proyecto tiene que pasar por un área privada o un terreno público que ha sido ocupado o invadido. Los guatemaltecos demandan más obras públicas en el país. Como escuchamos en nuestro micrófono abierto, algunas de sus peticiones a las autoridades viales son puentes, pasos a desnivel y mayor acceso a transporte público. Guatemala no se detiene.
llegamos al final de otro programa de Guatemala no se detiene, pero recuerda que todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión tenemos una cita en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene.